Bueno, estamos estudiando la epístola a los romanos, ¿no? Venimos aprendiendo acerca de principios muy importantes que nos da la palabra de Dios. Y hay algo que también nosotros debemos conocer dentro de este panorama que nos da este libro de la Biblia, y es el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto. Amén. Dígale al que está a su lado, el plan de Dios es perfecto. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho planes, hemos diseñado planes? Pero vemos que muchas veces ese plan no termina como nosotros queremos que salga, ¿cierto? Porque pues lastimosamente nosotros no conocemos qué va a pasar en el futuro. No sabemos de pronto qué obstáculos se van a aparecer, y lo que para nosotros se ve muy bueno en el momento, resulta que más adelante resulta que no es tan bueno como pensábamos. Pero eso no sucede con Dios, porque Dios sí conoce el futuro. Amén. Porque la sabiduría de Dios no es comparable con nuestra sabiduría. Así que el plan de Dios es perfecto. Amén. El plan de Dios es perfecto. Quiero que me acompañe a Romanos en el capítulo 11, versículo 25. Vamos a cerrar esta parte. Vamos a cerrar este capítulo donde viene hablando acerca de la elección de Israel. ¿Sí? Usted sabe que Israel ha sido el pueblo escogido por Dios. Amén. Pueblo amado por Dios. Sin embargo, han pasado cosas dentro de ese plan de Dios, porque curiosamente el pueblo de Israel precisamente el día de hoy no hace parte de ese pueblo santo de Dios. O sea, es como contradictorio. O sea, son el pueblo de Dios, pero en ese momento no son el pueblo de Dios. ¿Cómo así? Y eso es lo que está sucediendo. Para este mismo instante, ellos están por fuera del propósito que Dios había planteado para ellos. Aunque, como les digo, el plan de Dios es perfecto. Así que todo está bajo el control de Dios. Cuando empezamos el versículo 1 de este capítulo, 11:1, allí estaba hablando el apóstol Pablo y diciendo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Interesante pregunta. ¿Usted qué dice? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Por qué decía eso? Porque en ese momento estaba por fuera. Pero en cambio en este momento también sigue por fuera de ese plan de Dios. Ahora sí, vamos al versículo 25. Dice la palabra del Señor, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Mire, les voy a contar un misterio que está aquí en la palabra. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén. Entonces, primero vamos a mirar unos detalles acerca de el plan de Dios. Vamos a ver el plan de Dios. ¿Qué empieza diciendo aquí? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, para nosotros es un misterio porque nosotros no entendemos todo ese plan de Dios. Pero dice más adelante, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cómo está Israel en estos momentos? ¿Son muchos de Israel? Endurecidos.
Su corazón se endureció para con Dios. No han entendido el propósito que Dios tiene para ellos y han rechazado el plan que Dios tenía para ellos. Están endurecidos. Pero dice aquí que eso no será por siempre, sino que eso va a ser hasta un tiempo. O sea, mire, el plan de Dios tiene sus tiempos. Dígale al que está a su lado, el plan de Dios tiene sus tiempos. Amén. ¿Y cuál es ese tiempo establecido para el plan de Dios? Dice que se ha endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cómo así? La plenitud de los gentiles. O sea, todo el número de los gentiles, decimos gentiles a los no judíos, ¿no? O sea, aquí en este lugar, ¿quiénes serían gentiles? Todos nosotros, ¿cierto? Porque no somos judíos. Pero dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces ahí cambia ese tiempo y ya empieza el tiempo para que entre el pueblo de Israel. Pero ojo, eso nos da entonces varias cosas a pensar. Primero, nosotros no podemos ser arrogantes, dice allí, ¿cierto? No sean arrogantes. ¿Cómo así arrogantes? Sucede muchas veces que cuando una persona conoce de Dios, empieza a andar en sus caminos, se cree más que los demás. Pues eso no pasa por aquí, ¿no? Eso es por allá en otra iglesia, en otro lado. Las personas muchas veces, bueno, de pronto hasta tengo que incluirme en algún momento, quizás caí en ese error, ¿no? Creerme más que el que no conoce de Dios. Pero aquí dice, ojo, no sea arrogante, porque es que Dios tiene sus tiempos. Y muchas veces uno ha visto casos donde ese que era inconverso, que era terrible, cuando Dios lo toma, lo transforma completamente. Y ahora pasa a ser antes ejemplo de los demás. Y quizás dentro de esos demás habían algunos que hasta lo criticaban y le decían cosas, se creían más. Entonces, no podemos ser arrogantes, porque es que la salvación no es por nosotros. ¿Por quién es la salvación? Por Cristo, ¿cierto? Por Dios. Entonces, no podemos creernos más que los demás. Ahora, el Señor da una ilustración muy buena para esto. En este caso, estaba hablando del pueblo en Roma, que eran gentiles en la iglesia, los gentiles, los no judíos, y se creían más que los judíos. Claro, porque en ese momento era mucho más la cantidad de gentiles que los judíos que habían en la iglesia. Entonces los miraban con desprecio, vea, estos rebeldes, vea, hay uno que otro que se nos coló por aquí, pero nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Dios ya los desechó a los judíos. No, ese no es la actitud, ni es el plan de Dios. Entonces, en vez de eso, ¿sabe cuál debería ser la actitud del que conoce de Dios, del que le ha entregado su vida a Cristo? ¿Cuál debería ser? En vez de ser arrogantes y orgullosos, ¿cuál debería ser? Con los que no conocen de Dios. Humildes, tener misericordia por ellos, entristecerse por los que se pierden. Pero es muy triste cuando una persona se siente orgullosa. ¡Ah! Ahí va, para el infierno con todos sus ídolos. ¡Ay, qué bueno! No, no. No, Padre, ábrele los ojos, que permita conocer. Pero uno se pone a pelear con la persona y no, porque ese no es nuestro trabajo, ponernos a pelear con la gente. Mostrarles el plan de Dios. Debe ser, ¿cierto? Entonces, en vez de enojarse, dígale al que está a su lado, porque en vez de enojarnos, no le damos del amor de Dios, no le enseñamos del amor de Dios. ¿Sí le parece lógico? ¿Tiene sentido? Porque es que cuando hacemos eso, caemos en algo que muchas veces uno mismo dice. Uno mismo dice muchas veces, Dios no es religión, sino relación. Y nos volvemos religiosos. Porque es que creernos más que los demás es volvernos religiosos. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener misericordia. Ahora, hay una situación. ¿Qué sienten ahorita las personas por los judíos? Algo muy diferente, ¿no?
Algunos sienten mucho odio. O sea, en estos momentos, como en el tiempo que estamos, un tiempo de polarización, la gente no es indiferente. O usted toma un partido, o odia o ama a esa persona y mejor dicho, y cree en esa persona. Así está en estos momentos el mundo, ¿no? Está polarizado, está dividido. Usted o está aquí o está acá, pero no puede ser indiferente. Y así pasa en estos momentos con Israel. Personas que aman a los judíos tanto que ni siquiera les da para pensar si están actuando bien o mal. No, sencillamente los amo y lo que ellos hagan está bien. No, 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 espere. Analicemos un momentico la situación, ¿cierto? Pero por el otro lado están los que lo odian y lo odian y lo odian y tampoco se siente un momento a meditar, venga, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces tenemos que tener sabiduría. Ahora, en este momento, como les decía, ellos sentían orgullo por los judíos, en contra de los judíos. Les molestaba quizás que estuvieran allí en la iglesia. No sé cuál sería la actitud por la que Pablo les escribe esto, pero sí nos muestra que tenían un corazón equivocado para con ellos. Ahora, ¿cuál es su corazón para ese vecino molesto que tiene usted ahí cerquita de la cuadra, el que le coloca la música duro, el que me la pasa gritando todo el día, el que le echa la basura cuando barre? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Actitud de enojo, de molestia o actitud de misericordia? Qué pesar, esa persona no conoce a Dios. Y más bien establecer un plan para ganarlo para el Señor, ¿cierto? Acercarse, buscar la forma de ganarse a esa persona para el Señor. ¿Y no sería mejor que esa persona se convirtiera al Señor, buscara de Dios? ¿O será mejor seguir peleando con él por siempre y estar allí enojado con esa persona molesta? Bueno, para uno son los vecinos, para otro quizá puede ser un familiar. Ese sí es tremendo, ¿no? Porque le toca verlo. Al vecino usted le cierra la puerta, pero al familiar que tiene que encontrárselo por allá de vez en cuando, ¿cómo hace? Y si a ese familiar le gusta estar metido en la casa, Dios mío santo. Entonces es mirar como Dios los ve, ¿cierto? Dios tiene un plan para todas las personas y si esa persona está llamada por Dios también, porque Dios quiere que todos sean salvos. Amén. Entonces, la relación con Dios nos da también compasión con los perdidos. Ojo, mucho cuidado. Nos damos cuenta que estamos bien en nuestra relación con Dios cuando nosotros amamos a aquellas personas que no conocen de Dios. ¿Sí? Cuando usted está enojado con otra persona, tiene que revisar el corazón. Venga, ¿qué está pasando en mi corazón? ¿Por qué estoy enojado con esa persona? Si esa persona lo que necesita es misericordia de Dios. Amén. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestra relación con Dios. Ahora, aquí leíamos hace un momento, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿cierto? Y entonces ahí Dios se va a volver a Israel, ese plan de misericordia que tiene con ellos. Pero cuando dice la plenitud de los gentiles, o sea, un número establecido por Dios, cuando llegue ese número establecido por Dios, dice, bueno, como decíamos ayer, haciendo la cuenta, no, 999, mira, hasta aquí fueron, listo, se acabó el tiempo ya para los gentiles, viene el tiempo de salvación para los judíos. Eso quiere decir que si uno no entra en el momento que es, se puede quedar por fuera. Hay un tiempo establecido para los gentiles, para nosotros. Ya después ese tiempo es especialmente, Dios se va a enfocar, es en la salvación de su pueblo Israel. Entonces, usted tiene presente si usted hace parte de esa plenitud de los gentiles o si de pronto se está quedando por fuera de ese grupo que el Señor ha llamado. Y cuando se acabe ese momento ya no va a haber más tiempo. O sea, el tiempo de salvación también es limitado. Amén. Porque hay personas que de pronto se la pasan con la canción esa que dice que cuando cumpla 80 yo lo pienso hacer. Pero es que no sabe si va a llegar a los 80 o no sabe
si antes de que cumpla 80 llegó el Señor y no alcanzó a llegar hasta allá? Entonces, también la palabra nos advierte que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Tenemos que cuidar nuestra salvación. O peor aún, estar montado en el bus de la salvación y bajarse antes. Tenemos que cuidar esa salvación. Amén. Si ya está allí, cuide su relación con Dios. Alimente cada día su relación con Dios. ¿Y cómo alimenta usted su relación con Dios? ¿Cómo alimenta usted su relación con Dios? Orando, leyendo la palabra. Y a través de eso, ¿usted busca esa comunión con Dios? Amén. O ora porque es que le toca orar y porque es una obligación la oración. O porque es que está llenando el formatico de la lectura bíblica y dice, ay, tengo que leer porque me atraso. O es porque usted anhela encontrarse al Señor a través de su palabra. Amén. O sea, cada una de esas oportunidades deben ser oportunidades para yo fortalecer mi relación con Dios. Amén. Ahora, quiero que mire una cosa aquí que está en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 2. En cuanto al tiempo de la venida del Señor. Dice el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Mire, esa primera parte, esas dos primeras palabras, esperando y apresurándoos para la venida del Señor. Originalmente allí lo que dice es apresurar la venida del Señor. O sea, ¿se puede apresurar la venida del Señor? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede apresurar la venida del Señor? ¿Nosotros podemos hacer algo para que la venida del Señor sea más rápida? Eso suena como raro, ¿cierto? Pero acuérdense que el Señor dice, cuando este evangelio haya sido predicado en todo el mundo, ¿qué pasará? Vendrá el fin. ¿Sí o no? Entonces, ¿sí lo podemos acelerar o no? Bueno, pues ya viéndolo desde ahí, como que ya empieza uno a pensar. Podemos apresurar la venida del Señor. Porque es que Dios ya tiene, ¿cierto? Ese tiempo establecido, esa plenitud de los gentiles, cuando se termine de predicar el evangelio en el mundo. Y ahí van a estar, ahí van a entrar. Cuando se haya predicado en todo el mundo, ahí van a estar los que ya el Señor tenía, sus cuentas, digamos, los que tenía allí. Entonces, es una tarea de nosotros predicar la palabra, amén, acelerar la venida del Señor, que el Señor venga. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. El evangelio está llegando a todo el mundo. Hay misioneros en todos los continentes. Amén. Va a llegar ese momento que se complete el número de los salvos. Pero eso nos tiene que recordar también algo, la misericordia de Dios. O sea, Dios no va a cerrar la puerta antes de tiempo. Es en el momento preciso. Es en el momento que Dios ha puesto ya dentro de su plan. El Señor se complace en perdonar. Mire lo que dice aquí con Israel. Israel lleva 2000 años endurecido, ¿cierto? Y mire lo que dice aquí el versículo 26. Luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados. ¿Quién va a quitar el pecado? El Señor. Es el Señor el que puede salvar, el que puede traer perdón. No somos nosotros. Nosotros a veces queremos hacer lo que le corresponde al Señor. Nosotros debemos buscar
esa relación con Dios. Nosotros lo que debemos es arrepentirnos delante del Señor. Nosotros lo que debemos hacer es entregar nuestra vida a Dios y Él es el que trae el perdón. Amén. El Señor perdona los pecados. Dígale al que está a su lado, el Señor perdona sus pecados. Y el Señor se deleita en perdonar. Amén. Él se deleita en perdonar. Él quiere perdonar. Y sí, ¿cómo así? O sea que hay que pecar bastante para tenerlo contento. No, 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 no. Usted ya pecó bastante, ya es suficiente pecado. Pero es de reconocer ese pecado, ¿cierto? Y traerlo delante del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que haya esa oportunidad para Él perdonar ese pecado. Y Él quiere darnos su perdón. Amén. Él quiere dar perdón. Mire, aquí está hablando aquí con los judíos y yo digo, hombre, si el Señor tiene paciencia con los judíos que han sido tan duros, no va a tener paciencia con nosotros. ¿Ustedes qué creen? Amén. Y con ese que de pronto usted dice, pero es que ese tan duro que es, vea, el Señor tiene misericordia para él y lo puede perdonar también. Sí, el Señor es paciente para con nosotros, dice la palabra, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. El Señor quiere dar de su salvación. Ahora, dentro del plan de Dios también vemos que Él muestra su misericordia. Amén. ¿Qué muestra Dios? Mira el versículo 28. Voy a leer hasta el versículo 32. Dice, así que recuerde que aquí estamos hablando de los judíos dentro de este pasaje, ¿no? La diferencia entre los judíos y los no judíos. Así que en cuanto al evangelio, hablando de los judíos, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Allí está, en el plan de Dios se muestra su misericordia. Y aquí empieza diciendo algo muy fuerte. Dice el 28, así que en cuanto al evangelio son enemigos. ¿Usted se imaginó no ser enemigo de Dios? ¿Cuánto les gustaría ser enemigos de Dios? No. Yo pensé que alguien iba a decir amén. No. Padre Santo. Pero lo que nos muestra la palabra es que los que rechazan el evangelio son enemigos de Dios. Ahora, ¿qué significa enemigos de Dios? Enemigos de Dios significa que no tiene una relación correcta con Dios. No, el enemigo no es que odia a Dios o que Dios lo odia a él. No, a eso no se refiere. Aunque hay personas que odian a Dios y pues sí son enemigos de Dios. Pero aquí lo que se refiere es a la humanidad en general. Cuando no está en una relación con Dios, ahí es un enemigo de Dios. Y entonces aquí está hablando de que los israelitas en ese momento son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron tener esa relación que Dios les ofreció, esa relación a través de la fe. Y quiero que miremos un poquitico atrás en Romanos para entender un poquitico mejor esto. En el capítulo 3, en el versículo 10 decía, como está escrito, yo estoy en el 3:10 de Romanos, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y entonces, si no había justo ni aún uno, ¿qué eran? Enemigos de Dios. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y ahí en el 17, más abajito dice, no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo estaban estas personas con Dios entonces? Mal. ¿Y sabe a quién se refiere esa palabra? A nosotros cuando no estábamos con el Señor.
Éramos también enemigos de Dios y específicamente también está hablando de los judíos. Así que yo le tengo que hacer una pregunta hoy. ¿Cómo está su relación con Dios? Bien, mire un poquitico atrás en el capítulo 2, versículo 5. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué eran enemigos de Dios? Porque había endurecido su corazón y porque no se había arrepentido. Y dice que estaba atesorando ira, porque Dios le tenía ira, no. Dios lo que quiere es todo lo contrario, ¿cierto? Es darle esa salvación. Amén. Pero mire lo que dice el versículo 8, el capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y sigamos leyendo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Éramos enemigos de Dios, pero el Señor hizo todo para reconciliarnos con Él a través de la fe en su Hijo Jesucristo y a través de la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Amén. Allí es que hemos logrado esa reconciliación. O que la hemos logrado, no, porque eso suena como si nos la hubiéramos ganado. No la ganamos. Fue un regalo que el Señor nos dio. Amén. Por la obra de Jesucristo en la cruz. Lo que Él hizo allí en la cruz es lo que quita esa enemistad que había. ¿Por qué? Porque ahora Él ha pagado por nuestro pecado. Amén. Y ha extendido un puente para que a través de Jesucristo podamos nosotros tener nuevamente amistad con nuestro Padre Celestial, para que tengamos una relación con Dios. Y cuando tenemos una relación con Dios, tenemos que cuidarla y alimentarla. Amén. Y es muy importante que usted todos los días pueda hablar con Dios. Amén. Amén. Pero también sabe que es muy importante que usted pueda escuchar todos los días a Dios. Dios todos los días está hablando. Yo creo que los que han estado haciendo el devocional, todos los días Dios les ha hablado. Amén. O bueno, por lo menos los que estamos ahí compartiendo, uno se da cuenta que Dios habla, ¿cierto? ¿Y cómo habla? O sea, apareció un hijo mío. No, no. Él nos habla a través de su palabra, ¿cierto? Y a través de su palabra a veces trae cosas a nuestro corazón que nos ayuda a ver, que nos ayuda a entender. Ese es Dios que nos está hablando. Y sentimos que Dios nos está diciendo, esto hay que cambiarlo, mira esto que yo te di, valore esto, ¿cierto? Ahí está Dios hablándonos. Todos los días Dios quiere hablarnos. Amén. Y todos los días Él nos está hablando. Necesitamos es escucharlo. Y podemos escucharlo todos los días a través de su palabra. Amén. Porque acuérdese lo que estudiábamos esta semana. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Por el oír cualquier cosa. La palabra, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan que lo leímos esta semana? ¿Y por qué esa fe es importante? Porque, amén, porque esa es la fe que nos acerca a Dios, esa es la fe que nos da la salvación, amén. Ese creer, creer en nuestro corazón y hablábamos de confesar con nuestra boca. Otra pregunta, ¿siente que su presencia, o sea, siente la presencia de Dios? ¿Siente la confianza de que usted está cerca de Dios?
Qué bueno que podamos sentir todos los días su presencia. Su presencia está con nosotros. Amén. Cuando nosotros estamos con Él, ahí está su presencia. Qué bueno sentir esa presencia de Dios cada día con nosotros. Saber que Él está allí. Tener esa confianza de que estamos cerca de Dios. El plan de Dios es restaurar la relación que se rompe a través de la desobediencia. Amén. Ese es el plan de Dios. Restaurar esa relación con Él. Ahora, aquí dice en el versículo siguiente, el 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este versículo, pues muchas veces se utiliza para decir que si Dios lo llamó a uno a un ministerio, toda la vida va a tener ese ministerio. Pero aquí está hablando acerca de la salvación y está hablando especialmente acerca del pueblo de Israel. Dios le dio unos dones. ¿Cuáles dones? Pues le dio una promesa, le dio la palabra de Dios a ellos, ¿cierto? Y esa elección de ser el pueblo de Dios. Pero mire que a pesar de ellos tener todo eso, están por fuera. Curioso, ¿cierto? Pero dice que son irrevocables. ¿Por qué? Porque ahí están. Solamente el momento que ellos decidan nuevamente volver a Dios, como Dios quiere que sea, o sea, en su voluntad. Y hay cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Hay cosas que Dios tiene allí para nosotros, pero tenemos nosotros que tener esa relación correcta con Él. Amén. Esos regalos que Dios tiene para nosotros, Dios quiere que sean usados. Dios quiere que use. ¿Dios a usted le ha dado dones? Amén. Dios quiere que usted pueda usar esos dones. Dios le ha dado, le ha llamado a usted para estar con Él. Amén. Tenemos que aprovechar ese llamado que Dios nos ha hecho de estar cada día allí en su presencia. ¿Usted está andando en ese llamado que Dios le ha dado? Tenemos que cuidar ese llamado que Dios nos ha dado. Y esta parte, hasta el versículo 32, como vimos, termina hablando de la misericordia de Dios. Y decía que así como en otro tiempo, dice el 30, nosotros éramos desobedientes a Dios, pero ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Por qué? Por la desobediencia de Israel, ¿cierto? Al ellos ser desobedientes, Dios nos muestra la misericordia a nosotros. Y hay una parte que en el pasaje anterior que explica esto, que es el ejemplo de un olivo, de un árbol de olivo con unas ramas, y que dice que son cortadas y otras son injertadas, ¿cierto? Mire lo que dice en el versículo 17 del mismo capítulo 11. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, o sea, nosotros éramos un olivo de por ahí, no éramos el olivo santo de Dios, ha sido injertado en lugar de ellas, de esas ramas que eran el pueblo de Israel o muchos israelitas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes, no te enorgullezcas, vuelve aquí a decir, como leíamos al principio, contra las ramas. Si te jactas, si te enorgulleces, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, puedes sentir orgullo y decir, es que quitaron a este para que yo estuviera aquí. Y dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ay, ay, ay. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces mire cómo el Señor muestra lo de esa misericordia y lo de esa severidad. Cuando alguno se baja del bus, pues queda espacio para que se monte otro, ¿cierto?
Eso abrió la puerta para que nosotros pudiéramos entrar a su misericordia. Pero todo tenía un propósito, porque el plan de Dios es perfecto. Amén. Y ahora esa misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros, por esa misma misericordia va a hacer que los de Israel también puedan volver nuevamente a ser su pueblo. Amén. Esa misericordia el Señor la ha extendido para todos. O sea, este tropiezo que tuvo Israel sirvió para mostrar la misericordia de Dios a todo el mundo. Porque ese es el deseo de Dios, que todo el mundo pueda tener esa relación con Él, pueda acercarse a Él. ¿Y estos que Dios llama a su misericordia es porque fueron muy buenos o porque fueron desobedientes? A los que Dios les muestra su misericordia, fueron desobedientes y la única forma de poder entrar allí es por la misericordia de Dios. Por eso Dios muestra su misericordia a todos, para que todos puedan entrar, todos puedan alcanzar esa misericordia. Entonces acuérdese, dígale al que está a su lado, si estamos en el Señor, ha sido por la misericordia de Dios. Amén. El Señor quiere darte de su misericordia. Amén. Y este pasaje cierra hablando de la sabiduría de Dios. El plan de Dios muestra su sabiduría. Dice este pasaje del 33 al 36. Oh, profundidades de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Mire, la sabiduría de Dios. Sus caminos no los podemos entender porque son perfectos. Y sabe que muchas veces nos encontramos, espero que ya no, pero muchas veces nosotros criticamos el plan de Dios, juzgamos a Dios. ¿Y Dios por qué hizo esto? ¿Y Dios por qué no hizo aquello? Es que los planes de Dios no son como los de nosotros. La sabiduría de Dios no es como la de nosotros. Nosotros alcanzamos a ver aquí, pero Dios está viendo el panorama completo hasta la eternidad. Amén. Así que hay cosas que a veces parecen que como que se le salieron del control a Dios, ¿no? Uno mira este mundo y uno dice, Padre Celestial, ¿esto a Dios se le salió de las manos o qué pasó? No, no se preocupe, que todo hace parte del plan de Dios. Amén. No quiere decir que Dios planeó esa maldad, no, sino que Dios sabe que venía esa maldad y para eso Él ya había preparado también una solución. Amén. Dentro de esa maldad que se manifiesta en el mundo, Dios tiene ya una solución. Dios tiene ya unos tiempos establecidos, unos propósitos establecidos. ¿Alguna vez usted ha cuestionado los caminos de Dios? Cierto que a veces caemos en eso. Pero entonces tendríamos que preguntarnos, ¿será que es que nosotros somos más sabios que Dios? ¿Qué cosa? ¿O será que nosotros tenemos el derecho a juzgar a Dios? Venga Dios que lo voy a juzgar por esto que usted hizo. No, pues ¿cómo? ¿Cierto? Él es eterno, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él todo lo conoce. Sino que para nuestro plan, y ese es nuestro problema, nosotros queremos acomodar a Dios para nuestro plan, pero así no funciona. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos al plan de Dios. Amén. Y termina aquí esta frase, el versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Vamos a mirar cada frase. Porque de Él. ¿Cómo así porque de Él? Porque de Él. Porque todo viene de Él. Todo viene de Él. Todo lo que existe, todo lo creado salió de Él. Amén. Todo viene de Él. Él es la fuente de toda la creación, de todo lo que existe. Todo procede de Él. Pero dice, por Él. ¿Cómo así por Él? Que todo se sostiene por Él.
Él es el que sostiene todas las cosas y todo está encaminado para los propósitos de Él. Porque mire lo que termina diciendo, y para Él. Amén. Y para Él. Todo lo que existe es para la gloria de Dios. No para nosotros, es para la gloria de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así que nuestra vida proviene ¿de dónde? De Dios. ¿Y por qué se sostiene? Por Dios. ¿Y cuál es nuestro propósito? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia Dios. Amén. Darle gloria a Él porque de Él son todas las cosas. Y eso nos recuerda algo. Que el plan de Dios es y que usted está incluido dentro de ese plan. Amén. Usted está incluido dentro de ese plan. Así que toda situación que ha venido a su vida, no juzgue a Dios. Trate de aprovechar eso para buscar el propósito de Dios a través de esas cosas. ¿Qué quiere Dios a través de todas estas situaciones? Porque lo que Dios nos muestra es que Él tiene misericordia. Amén. Que Él es bondadoso. Que su plan es perfecto. Así que busquemos en cada momento siempre ese propósito de Dios. Y lo que sabemos es de que su propósito es traer salvación. Eso es lo primero. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos hagan parte de su pueblo santo. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre Celestial, tu plan es perfecto, Dios. Señor, hoy venimos delante de ti, maravilloso Dios. Cada uno, Señor, tiene una historia de vida. Cada uno, Señor, ha tenido tropiezos, cada uno ha tenido situaciones, Señor. Pero en medio de todo eso, Señor, ha estado tu bondad, tu fidelidad y tu misericordia. Señor, porque por eso hoy estamos aquí, delante de tu presencia, Señor, y tienes un plan especial para cada uno, Señor. Tienes un propósito con cada vida, Dios, Dios de los cielos. Yo te pido, Señor, que muestres tu misericordia, Señor, a tus hijos cada día, Señor, y que nos recuerdes que no estamos solos, que no estamos a la deriva, Señor, que caminamos en tu plan, Señor, y que tú tienes establecido, Señor, que quieres salvarnos, Señor, que quieres que entre la plenitud de los gentiles, que muchos lleguen a tu salvación, Señor. Por eso nuestra tarea, Señor, primeramente es estar contigo, en comunión contigo, pero también poder traer muchos más que te conozcan y que hagan parte de ese plan. Señor, ayúdanos a no olvidar tu misericordia, que aunque muchas veces fuimos desobedientes, Señor, tú nos perdonaste, Señor, porque tú te deleitas, Señor, en perdonarnos, en cuando reconocemos, Señor, que hemos fallado, cuando reconocemos que te necesitamos, Señor, allí están tus brazos abiertos de amor para perdonarnos. Señor, tú tienes un llamado para cada uno y le has dado dones. Tú tienes un propósito, Señor, en cada vida. Padre Celestial, que ese propósito, que ese llamamiento llegue a su cumplimiento. Dígale, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Dígale allá al Señor, cumple tu propósito en mi vida. Dios le ha llamado para grandes cosas. Dios le ha llamado para que usted sea cabeza y no cola. Dios le ha llamado para que usted vaya por ese propósito, no para que se quede allí. Dios le ha llamado para que vea su gloria, para que vea su majestad, para que vea completo ese plan en su vida. Dios quiere que usted sepa que no importa la situación, por encima de todo siempre se cumple el plan de Dios, por la sabiduría de Dios, por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, se cumple siempre su propósito.
El propósito de Dios nunca se va a truncar. Lo único que se puede truncar puede ser nuestro propósito, nuestra vida, cuando nosotros nos desviamos del propósito de Dios. Pero mientras estemos en el propósito de Dios, se va a cumplir sí o sí. Gracias, maravilloso Dios. Señor, y creo que para cumplir tu propósito necesitamos esa relación contigo, Señor. Que hoy podamos, Señor, saber que tú estás aquí con nosotros, Señor Jesús, que tu presencia está con nosotros, Señor, que tú hablas a nuestros corazones, Señor, que tú estás cerca de nosotros, amado Dios. Yo te pido que tu presencia acompañe a cada uno de tus hijos cada día, Señor, pero que podamos sentir esa presencia, que podamos oír tu voz, Señor, que podamos saber que allí estás tú al lado nuestro. Señor, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos débiles, Señor, que allí esté tu voz, Señor, siempre, Señor, recordándonos tu propósito, recordándonos tu plan. Gracias, maravilloso Dios, Señor, porque tu plan es perfecto, porque tu plan se cumplirá en cada uno, Señor amado. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios.